Muy bien, y está con nosotros el ministro de Educación y Deporte de la República Argentina. Siempre nos olvidamos de mencionarlo, Pobre Esteban McAllister, Bullrich. ¿no? Así es. Hay que hablar de un montón de temas con el ministro Bullrich. Ya lo dijo mi viejo, su posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, la corrupción... Ministro, perdón, buenas noches. Y el ¿cómo le va? desvío de fondos, Gracias por venir, y el desvío de fondos también a través de las universidades, Sí. el presupuesto educativo que ha sido tema también el día de hoy. Pero quiero simplemente hacer una pregunta, ministro, para saber qué es lo que piensa como ministro y como ciudadano de la marcha que hubo hoy, de la marcha para que no te pase. Estuvieron aquí los organizadores, muy conmovedor el testimonio de cada uno, muy conmovedor la manifestación hoy. Quería saber su posición y su opinión. Me quedaron tres cosas, ¿no?, de lo que escuchamos hoy, que me pareció que fue muy rico como planteaban al cierre. Lo primero es el ejemplo que dan todos ellos, que a partir del dolor quieren generar algo positivo, ¿no? Quieren que esto no le pase a un tercero. Y creo que hay una muestra de solidaridad muy profunda. Abrazados a una foto, porque ya no pueden abrazar a su hijo, a su hermano, a su familiar, quieren que esto no le pase a otro argentino o a otra argentina. Sí, me parece que ahí hay un gran ejemplo para todos nosotros, importante. El segundo, que lo fueron marcando, es que se unieron, a pesar de tener diferencias, dijeron, acá hay un objetivo más grande que nosotros. Y me parece que en ese sentido hay mucho, sobre todo, porque yo creo realmente que la educación es un factor de unión. El presidente nos convoca como uno de los tres grandes objetivos a la unión de los argentinos. Y hay objetivos más grandes que Cristina y Mauricio, más grandes que River y Boca. Claro. Hay cosas más grandes que estas dicotomías que permanentemente queremos entrar. Y ellos son otro ejemplo en ese sentido, ¿no? Y el tercer punto, que lo marcó María Luján al final, es no quedarnos en las estadísticas, no hablar de números solamente, ¿no? Claro. Empezar a entender que cuando decimos que la mitad de los jóvenes y niños y niñas argentinos está en pobreza, 48% de los niños y niñas y jóvenes de la Argentina están en la pobreza, eso no es simplemente una estadística. Porque como decís, Diego, la mitad tampoco termina el secundario. Yo creo que hay relación entre la pobreza y la mala educación. Y que cada uno de ellos es un joven que está necesitando algo, que tiene un nombre y un apellido. Me gustó mucho esto que contaba María Luján, que hace Alberto, el papá de Paulina, de hacer que pasen todas las víctimas, claro, como para que se las identifique con nombre y apellido, porque cada una es una historia individual. Bueno, mucho de eso tiene que pasar en educación. La verdadera revolución educativa es que entendamos que la mitad de los jóvenes que no terminan el secundario no es una masa, son individuos, cada uno de ellos con talentos únicos que hay que saber explotar. El sistema educativo no fue diseñado para detectar esos talentos únicos, fue hecho para masificar. ¿Y por qué hablo de educación? Porque esto es un problema de educación. Cromañón, y lo planteamos, es un problema de educación. Las víctimas del delito, sobre todo aquellas que además son, cuyos victimarios son adolescentes o jóvenes, son adolescentes o jóvenes que el sistema educativo no pudo formar y educar. Claro. Entonces tenemos que hacernos cargo, y me hago cargo, de que soy el responsable de esto también. Y que si no resolvemos el sistema educativo, esto no lo vamos a resolver. No se resuelve con planes sociales, no se resuelve con dinero, no se resuelve con mano dura. No se resuelve con mano dura. Se resuelve con dando a cada uno igualdad real de oportunidades. Y eso es la educación. El ministro Bullrich estaba pensando, usted comprende esa Argentina y que ese es el camino. Los dirigentes sindicales de los docentes, ¿también comprenden eso? ¿También comprenden que muchas veces ellos, en lugar de ser un puente para resolver situaciones e incorporar a estos chicos a la educación, a veces se convierten en una traba, en una dificultad, a veces por... bueno, en muchos casos por un pedido genuino de mejores salarios o de mejor calidad de vida, pero muchas veces hasta por disputas de internas sindicales suelen dejar a un chico sin día de escuela, ¿no? Sí, yo lo que quiero como ministro es asumir mi rol, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que en la Argentina en los últimos años la política se corrió, la dirigencia educativa política se corrió del lugar que le corresponde y le dio todo el campo a los gremios. Entonces los gremios asumieron roles que no le corresponden, porque los que fijan la política educativa son los gobiernos, el nacional, y como somos un país federal, también los gobiernos provinciales. Hay un trabajo que estamos haciendo en el Consejo Federal de trabajar consensuando desde el acuerdo de Purmamarca en febrero
hasta cada una de las políticas que vamos consensuando en el Consejo Federal es porque sabemos que la política educativa es nuestra responsabilidad. Claro. Los gremios tienen que luchar, como usted lo plantea, y hay que respetar ese lugar por las condiciones laborales y salariales de los docentes. Ahora, cuando salen de ese lugar es donde nosotros empezamos a tener un conflicto. Yo lo que creo en general con los paros es que no son una buena medida siempre que haya canal de diálogo. Y hay canales de diálogo. Por supuesto que la realidad salarial de los docentes no es satisfactoria. Ahora, tampoco la vamos a poder resolver en 10 meses de trabajo. El Gobierno Nacional, Alfredo, en lo que va del año, o sea, estos 10 meses de trabajo, ha aumentado el piso salarial, que es la única variable que nosotros manejamos, es el piso salarial de los docentes del país. Cuando dice nosotros se refiere al Ministerio Nacional. El Ministerio Nacional. El 62%. 62. Recibimos un salario docente de 5.600 pesos el 10 de diciembre, Mauricio Macri como presidente, hoy está en 9.072 pesos. O sea, no hay ningún docente en la Argentina que gane menos de 9.072 pesos. De 9.072 pesos. ¿Por qué? Porque atamos el salario docente a la movilidad del mínimo vital y móvil. Recuerda que lo hablamos en el programa de radio, con los dos de hecho, el tema de que en el 1 de enero había caído el salario docente debajo del mínimo vital y móvil. Sí. Para que eso no sucediera nuevamente, para que nunca más hubiera un docente en esa situación, hicimos que el salario docente esté 20% por encima. Por el trabajo del ministro Triaca con la mesa paritaria nacional, se elevó el piso salarial del mínimo vital y móvil, automáticamente aumentó el... En aquel momento, en ese primer momento, era del 40%, ¿no? Más o menos. Y llegó al 62%. 62% por esta automatización del aumento. Entonces, hay una señal clara del gobierno del presidente Macri de ir por mejorar la situación salarial, que tiene que seguir, que vamos a continuar. Repito, no estamos satisfechos con el salario docente, pero es una construcción que va a llevar un tiempo porque no vamos a resolver 12 años de un manejo dispar de los salarios docentes a una resolución inmediata. Ahora, acá hay un problema grave porque en general solemos hablar, y lo vamos a hablar también ahora, de, por ejemplo, el tema presupuestario. Se anunció que, lo decía usted hoy también, un aumento del 50% del presupuesto para la educación y demás. Perdón, pero los gremios dicen que bajó el presupuesto de la educación del 8,4 al 8,1 del presupuesto. La verdad que no entendí bien por qué lo dijeron. Discúlpame que te interrumpí, pero no sé si iba a preguntar eso. Exactamente eso. Ah, sí. perdón. No importa, no hay problema. El changuito dice, no me interrumpa. Después lo arreglan. No, por favor. Él pagó mi educación, así que... Mal no me he ido. Mal no me he ido. Era más rápido que usted. Están hablando de la proporción del presupuesto dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto nacional. Sí. Que la verdad es que eso es, y lo digo con respeto, me parece que es una visión muy parcial. La verdad es que hay un aumento del 50%, la verdad es que hay una clara inversión adicional en educación. Lo decíamos hoy en la presentación presupuestaria. Por ejemplo, hay dos grandes campos. Uno es todo lo que es la política universitaria. Y la primera vez que, a un pedido del CIN, ¿cómo funciona el presupuesto universitario? El conjunto de universidades reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional hacen una propuesta, y a esa propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional el Ministerio eleva una propuesta de presupuesto al Congreso a través del Ministerio de Hacienda y del Presupuesto. Es el 93% de lo que pidieron las universidades, lo que estamos dando hace... no ha habido en los últimos años un porcentaje similar, siempre ha estado muy por debajo de eso. Realmente hemos hecho un esfuerzo porque queremos marcar dos temas importantes. El primero es que las universidades funcionen activamente como unas generadoras reales de ideas nuevas. De hecho, hay una inversión adicional en investigación científica. ¿Qué ha pasado en Argentina en los últimos años? El sistema científico se fue abriendo, el sistema de investigación universitario. Y la verdad que las ideas científicas tienen que permear necesariamente el sistema universitario porque lo tiene que retroalimentar. Así que estamos queriendo, a través de un trabajo conjunto con el ministro Barañao, atar los dos sistemas de investigación. Y al mismo tiempo, articular, trabajar para que coordine mejor el sistema universitario con el sistema secundario, porque mucha de la pérdida del desgranamiento que tenemos de los jóvenes en el secundario también tiene que ver con una falta de visión hacia el futuro. Nosotros queremos, inclusive estamos lanzando un programa que ya algunas universidades, entre ellas la de su provincia natal, están haciendo, que es tutorear desde la universidad a los jóvenes del secundario, que estudiantes universitarios como práctica obligatoria en los ciclos superiores
hagan de tutores de jóvenes del secundario. No solo para realmente darles una visión de lo que pueden llegar a lograr, sino también con una forma de articular y generar esta solidaridad de la que, como la que veíamos recién en los familiares de... Ahora nosotros vamos a estrenar una sección nueva y vamos a arrancar hablando del caso de Andrea del Boca, ¿sí? Y de lo que tuvo que ver con el financiamiento de novelas por parte del Ministerio de Planificación, pero utilizando a las universidades públicas como agente de triangulación. La guita salía del Ministerio de Planificación, pasaba por una universidad y esa universidad, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de licitación, se la daba en este caso a actores que apoyaban al gobierno para que hicieran más o menos lo que quisieran. ¿Van a investigar ese tema? ¿Se va a cortar esta triangulación, estos fondos discrecionales a las universidades? Digamos, ¿cómo se va a resolver este tema? Porque es complejo y es intrincado también. Absolutamente. Y no queremos violar la autonomía universitaria. Tampoco queremos confundir autonomía con independencia, ¿no? Porque hay algunos rectores que confunden esta autonomía con, viste, no me controlás. Y yo tengo que rendir cuenta de los fondos. Claro. Lo que hemos planteado, y estamos trabajando con la Auditoría General de la Nación, que es el organismo establecido para ya como único a partir de la Ley de Educación Superior que se sancionó en noviembre del año pasado. Hemos estado reunidos con el auditor Jesús Rodríguez, por ejemplo, fijando un programa de auditoría puntual. Porque ¿cuál es el problema? La auditoría no tiene presupuesto hoy, que lo tiene que definir la Cámara de Diputados, porque es un órgano que depende, claro, de la Cámara del Congreso, no tiene presupuesto para auditar las universidades. Entonces es como el huevo y la gallina. Con lo cual nosotros vamos a ayudar a ese financiamiento para garantizar que cada 3 años todas las universidades son auditadas. Ese es el trabajo que estamos llevando adelante. Queremos que haya auditoría, queremos que haya claridad en el manejo de los fondos. Estamos hablando el año que viene de casi 80.000 millones de pesos de presupuesto que van a manejar todas las universidades del país. Mucha plata. Y esto, muchísima plata. Y esto no cuenta, algo que también hemos pedido a partir de un trabajo conjunto de todo el Gabinete Nacional por orden del presidente Macri, un registro único de convenios. Porque estos convenios a los que te referías, Diego, recién, se iban generando en los distintos ministerios, en organismos. Había por ahí hasta algunos organismos autárquicos que firmaban un convenio. Bueno, ahora hay un registro único. Si hay un convenio en una universidad, debe registrarse para establecer el monto y para que también sea ecuánime la distribución de esos convenios, porque son formas de financiamiento, indirecta, pero financiamiento al fin. Había, no sé si recuerdan, pero había, depende del convenio, que esto también habría que estudiarlo atrás, supongo que la auditoría lo va a hacer, distintos porcentajes de comisión, ¿no? Porque la universidad recibía una comisión del convenio. Si firmaba un convenio de 200 millones, 8% en algún caso, 15% en otro, había esa diferencia. Increíble. A veces. Un nivel de arbitrariedad tremendo. Yo sé que me va a contestar corto porque tenemos poco tiempo, pero además porque la respuesta hasta ya la imagino. Le quiero preguntar sobre su candidatura. He hablado con 3 o 4 funcionarios de la provincia de Buenos Aires y todos off the record confían muchísimo en su posible candidatura en la provincia. Yo sé que usted va a decir, bueno, falta mucho, es una irresponsabilidad hablar ahora de candidaturas, no es... Pero lo que yo le quiero preguntar es distinto. ¿Usted tiene ganas de ser candidato o le gustaría continuar la tarea en el Ministerio de Educación? Yo soy un apasionado, creo que se me nota cuando hablo de la educación, Alfredo. La verdad es que disfruto mucho de trabajar en algo que espero poder aportarle un granito de arena al futuro de mi país a través de esto. Así que querría focalizar en eso, es lo que he planteado siempre con el presidente Macri. Más allá de que falte mucho y todo eso. Realmente a mí me mueve mucho aportarle al futuro y trabajar para que uno nazca donde nazca en nuestra Argentina, tenga una escuela de calidad cerca de su casa. Hoy estamos muy lejos de eso. Así que me gustaría estar un poquito más cerca para pensar en otras tareas. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por haber venido.